Nos preguntábamos hace unos días sobre qué papel le cabe a la dirigencia sindical en la recuperación del salario real. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta ahora hay una idea, y es que el salario tiene que estar siempre unos puntitos por arriba de la inflación, y eso produce una recuperación del salario real. Claro que sí. Recupera el poder adquisitivo si está por encima de los puntos de la inflación. Pero a un puntito, o a 2 puntitos por año, o parejo, vamos a estar una década tratando de recuperar, o 2, tratando de recuperar el valor adquisitivo que tenía el salario cuando gobernaba Cristina Kirchner allá por el año 2015. Entonces, frente a ese panorama, ¿cuál es el papel que debería tener la CGT, la conducción sindical? Y quizás sea plantarse y exigir algún tipo de recuperación más ágil, ¿no? Más rápida. ¿Por qué? Porque también de la recuperación del salario depende, entre otras cosas, que se fortalezca el mercado interno. Y de ese mercado interno fortalecido, en términos de demanda, también depende la recuperación económica general, el comercio, la industria, la producción. La mejor manera de seguir reduciendo el desempleo, como se viene reduciendo, entre otras cosas, es que haya mayor producción, que haya mayor demanda de mano de obra. Eso se logra cuando hay, fundamentalmente, demanda de productos, y eso lo consigue un poder adquisitivo alto. Creo que en ese punto la conducción sindical debería estar ocupada en estos asuntos y quizá menos en entender cuáles son las razones empresarias. No estoy diciendo que los empresarios no tengan razón en las cosas que demandan o plantean, aunque muchas veces claramente están marcadas por un sentido lucrativo, digamos, ¿no? Por una intención de maximizar la renta. Y eso probablemente sea lógico y razonable, pero cuando uno piensa en el bien común, alguien tiene que mediar. Para eso está el Estado. Ahora, para que el Estado pueda mediar, la conducción sindical tiene que cumplir su papel, su rol, que es defender, entre otras cosas, los derechos laborales y fundamentalmente el salario. Defender el salario es, o la defensa del salario, es también la defensa de la recuperación económica. Cuando Perón hace el pacto social allá, el pacto de Helva y Rucci, fue una medida estabilizadora de la economía. Fue una medida de estabilización que no eligió las variantes ortodoxas, las variantes que llamaban a enfriar la economía, sino que primero que nada lo que se decidió fue un importantísimo aumento del salario. Y recién después se sentaron, si se quiere, a acordar empresarios y trabajadores y empresarios, sobre cómo seguía esa estabilización. Y se logró, fue muy exitosa. Se bajó la inflación de verdad en esos meses, hasta que, por supuesto, la muerte de Perón precipita otro escenario. Pero es una experiencia a revisar. Y allí lo que se hizo fue, insisto, lo que se decidió fue, primero que nada, un importante aumento de salarios. Lo viene repitiendo acá Roberto Navarro, también en sus últimos programas. Ahora, pareciera que la conducción sindical está, o una de dos, o desorientada o atenta a otras cosas. Hoy, que se cumple un aniversario redondo de lo que fue una impresionante movilización bajo la consigna de paz, pan, trabajo, allí el 30 de marzo de 1982, encabezada por Saúl Ubaldini. Hoy, yo quería recordar el papel que tienen los dirigentes sindicales en la economía, aún en esta economía capitalista, periférica, y es la de siempre representar a los derechos de los trabajadores, ¿no? En ese 30 de marzo del 82,
esos derechos de los trabajadores estaban violados por una dictadura cívico-militar, eran vulnerados esos derechos, estaban intervenidos los sindicatos, estaban los convenios colectivos de trabajo, estaban desactivados, el salario era un salario de miseria, y Salud Gualdini se puso a la cabeza de todo eso, junto con otros. Ya lo habían hecho 3 años antes, pocos se acuerdan, pero un 27 de abril del año 1979, la Confederación General de Trabajo, más precisamente el núcleo de los 25, que eran 25 dirigentes sindicales que tenían muchos cojones, decidieron un paro general. Había que hacer un paro general a la dictadura. Porque acá yo hoy lo que veo son muchos sindicalistas que le tienen miedo a los patrones. Imagínate si tuviese una dictadura enfrente. Lo que vaciló la CGT que conducía a Daer, ¿cómo? ¿El mismo que ahora? ¿Se acuerdan cuando voló el atril? Lo que vaciló la CGT para decidir enfrentarse a Mauricio Macri, ¿no? Otro cantar hubiera sido si la CGT se hubiera plantado desde el primer día en relación a Macri, y en vez de pactar o querer comprender al sistema neoliberal, lo hubiese enfrentado de otro modo. Nos tuvimos que bancar 4 años de Macri, destrucción sistemática de la calidad de vida de nuestra gente, hasta que la CGT reaccionó y se puso del lado en el que tenía que estar, del lado de los trabajadores, del lado de las trabajadoras, ¿no? No es por echar sal a la herida, porque la verdad es que muchos se subieron a esa posibilidad de que el macrismo fuera una derecha civilizada, una derecha democrática, como incluso se llegó a plantear desde sectores progresistas. Porque recordemos que el gran enemigo siempre era Cristina o el kirchnerismo. Desgraciadamente, así fue planteado, así fue pensado. Los sindicalistas tienen con el kirchnerismo una relación tensa, por decirlo de modo elegante, tienen una relación tensa. Y con Cristina Fernández de Kirchner, más todavía. Más todavía. Le costó menos a Moyano ir a inaugurar un busto de Perón con Macri que sentarse a dialogar con Cristina. Finalmente después lo hizo. Pero Cristina, primero que nada, tuvo que decirle: yo voy a pelear. Yo voy a construir una nueva mayoría. Tuvo que presentar incluso unidad ciudadana. Ahí reaccionaron. Muchos reaccionaron ahí. Cuando vieron que en realidad las mayorías, las minorías, las fuerzas políticas se construyen, como casi todo. No hay nadie que tenga, desde hace ya bastante esto se sabe, nadie puede portar una divinidad en sí mismo. Se construye esas mayorías, se construyen las minorías, se construye la fuerza política y social para generar algún tipo de cambio. Y Cristina dio una clase magistral ya en el 2017, cuando a sus críticos los puso en el lugar en el que tenían que estar, que es el lugar del 5% de los votos dentro del movimiento nacional y popular. Digo esto porque algunos se olvidan y estoy haciendo un revisionismo corto, pero mi tema de hoy eran los sindicalistas, me quedan 3 minutos y lo quiero agotar. Yo me preguntaba: ¿en qué andan los sindicalistas hoy? ¿Están defendiendo el salario como corresponde? ¿Se están sentando a la mesa del consenso desde un lugar? Porque el consenso necesita que alguien vaya y plantee algo. Vamos a consensuar alrededor de algo. Si vas y consensuás diciendo sí, guana, no es consenso. Y me parece que eso es lo que hay que romper. El sindicalismo tiene que ir con una propuesta más grande, más ambiciosa, para después acordar. Claro que sí. Claro que sí. Pero vas a acordar sobre un piso. Ese piso es muy bajo si vos partís reclamando cosas insignificantes, y es mucho más alto si vos planteás un planteo mayor, si haces un planteo de máxima, ¿sí? Pero claro, para eso tendríamos que tener sindicalistas atentos a las necesidades de los trabajadores. Y así como se distrajeron en su momento con Mauricio Macri, parece que no entender hoy tampoco de qué va la cosa. Por un lado está Cristina en el Senado, y el presidente también, que apoya el proyecto, peleando contra los evasores. ¿Para qué? Y para que el acuerdo con el fondo, en el que nos metió, el lío en el que nos metió Mauricio Macri, ese, al que la CGT no le quería hacer un paro, no lo paguen los trabajadores, lo paguen los evasores. De eso se ocupa Cristina. Del bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras se tiene que ocupar la CGT. Pero ¿saben en qué anda la CGT? Le presentaron una carta al presidente Alberto Fernández para que coloque el busto de Isabel Perón dentro de la Casa Rosada. Está escrita, está firmada esta carta por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, también por Andrés Rodríguez, Centauro,
y por el secretario de Derechos Humanos de la CGT y titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato. Llaman a Isabel Perón la primera presidenta del mundo, en el texto, ¿sí? Dicen en el texto que Isabel ya va a cumplir ahora, que el 4 de febrero cumplió 91 años, es una paria en su propia tierra, en tanto pesa sobre ella la iniquidad de la proscripción que le obliga al exilio. Bueno, y piden que el presidente ponga el busto de Isabel en la Casa Rosada. Digo esto, yo no tengo un juicio cerrado sobre Isabel Perón. La verdad es que no tengo un juicio cerrado. Sí tengo un prejuicio, si se quiere, sobre el sindicalismo, atento a estas cuestiones, cuando en realidad la historia está pasando por otro lado. Necesitamos que los sindicalistas estén atentos, que estén conectados con el presente de las necesidades de la gente, no con un pasado remoto que cada vez que lo sacas, evidentemente generas una reacción. No va a tardar que esto ocurra, porque así como ellos quieren que pongan el busto de Isabel Perón en la Casa Rosada, van a aparecer otros que van a recordar que fue bajo el gobierno de Isabel Perón que se firmaron los decretos de aniquilamiento que dieron origen al terrorismo de Estado en la Argentina. Porque el terrorismo de Estado empieza antes del 24 de marzo de 1976, y les quiero recordar que el Pozo de Vargas, sí, que es el primer centro de exterminio, funcionó en Tucumán bajo el operativo Independencia, donde se ensayó, fue el laboratorio del terrorismo de Estado. Y funcionó en base a los decretos de aniquilamiento que firmaron, entre otros, Isabel Perón, Rucauf, que hoy es columnista de Clarín, y Luder, por ejemplo, ¿no? También funcionaba a pleno la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, en el año 1975. Entonces digamos que es un proceso histórico difuso, donde se genera más división que acuerdo cuando vos lo planteás. Yo no estoy diciendo, insisto, no tengo un juicio cerrado sobre Isabel Perón. Me parece que ha sido victimaria y ha sido víctima. ¿Qué se hace cuando no todo es blanco y negro? ¿Qué se hace? Ahora, estoy seguro que ningún trabajador de la Argentina hoy tiene en mente resolver los dilemas vitales de Isabel Perón, o el lugar que Isabel Perón ocupa en la historia de la Argentina. Estoy convencido de eso. Estoy convencido que el drama verdadero de ser trabajador o trabajadora en Argentina es poder llegar a fin de mes, de manera digna. Es tratar de tener una casa digna. Es tratar de vivir con felicidad. Eso es, creo, lo que tiene en la mente hoy cualquier trabajador, cualquier trabajadora conveniada de la Argentina. El papel que ocupa Isabel Perón en la vida de todos los argentinos y las argentinas hoy, desgraciadamente, es marginal. Ni siquiera porque esté proscripta. Entiendo que hay una causa judicial por el tema de la firma de los decretos de aniquilamiento, pero ni siquiera creo que sea eso. Me preocupa el enorme grado de distracción que tiene la conducción cegetista en un momento como este. Claro, y después va el presidente y los convoca y le dice, demos una oportunidad a la paz. Y yo veo que ya van con la paz firmada. Es un armisticio permanente, por lo menos de la parte sindical, ¿no? Ahora, del otro lado no dejaron un minuto, desde que arrancó el gobierno popular, de aumentar los precios, de generar inflación, de desestabilizar al gobierno, desde las góndolas y desde los medios de comunicación que manejan. Un poquito pónganse las pilas. Yo les digo, no mucho. A Daera, a Moyano, a Acuña, un poquito pónganse las pilas. Menos Isabel en la cuestión de todos los días, y me parece a mí más ocuparse del poder adquisitivo del salario, de un salario real deprimido por las políticas neoliberales. Pero parece que a un sindicalista le sale más fácil la palabra Isabel, un sindicalista de esto, de la boca, que hablar de neoliberalismo o que hablar de lawfare. Pablo Moyano, que casi va preso, Cristina lo salvó de que fuera preso. ¿Saben cómo lo salvó? Creando el Frente de Todos. Y se le cayeron un montón de elogios con Isabel Perón, y no se le cae ninguno con Cristina. ¿Cómo es la historia, muchachos? La verdad les pregunto. ¿En qué están pensando? ¿En qué piensan los sindicalistas hoy?